Claudia Bamsi, a nombre de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, les doy la más cordial bienvenida a un nuevo seminario académico. Saludo a todos los presentes acá en el auditorio y también a quienes nos están acompañando a través del canal de YouTube de nuestra facultad. Hoy tenemos el gran honor y privilegio de presentar al doctor Jaime Cerda Lorca. Profesor Cerda es médico pediatra, formado acá en la Universidad Católica, donde también realizó su especialidad médica en salud pública. Posteriormente, el magíster en epidemiología de nuestra casa de estudios y hoy se desempeña como profesor asociado y como director del magíster en salud pública global. En su línea de interés destaca la epidemiología clínica, la intersección de los métodos epidemiológicos y estadísticos, como es el tema, ¿cierto?, que hoy nos convoca. La epidemiología de enfermedades transmisibles, especialmente lo referente al área de vacunas en todas sus etapas y dimensiones. Metodologías docentes para enseñar epidemiología y un área de especial desarrollo en la historia de la medicina. Y alejándose un poco de lo académico, el profesor Jaime Cerda es un activo participante en redes sociales y explora animadamente el uso de la inteligencia artificial. Así que con todo esto le damos un afectuoso saludo y dejamos con ustedes al profesor Jaime Cerda, quien va a realizar una presentación inicial, tras lo cual tendremos un tiempo para poder compartir algunas preguntas y comentarios. Muy bienvenido. Bien, muchas gracias. No sé si podré presentar con algún micrófono. Hola, ahí sí. Quiero conversarles de varios temas. Yo en realidad tengo muchos intereses, muchos hobbies, y en esta presentación es una intersección, en realidad, entre matemáticas, entre medicina, entre historia, entre filosofía, muchas cosas que confluyen en un mismo tema, que ha sido un tema que me ha llenado los últimos 6 meses y que en realidad compartirles la pasión que siento al hablar de este tema de análisis bayesiano en medicina clínica, si es el tiempo de cambiar un paradigma. No sé si ustedes conocen este cuadro. Esta pintura está en el Vaticano, se llama La Escuela de Atenas, la pintó Rafael, estamos hablando del siglo XVI, precioso, lleno de colores para la época, y Rafael dijo, voy a hacer como un all-star aquí, voy a poner como a todos los sabios que se conocen en el mundo hasta la época en un solo cuadro. Entonces yo destaqué solo algunos. Ahí está Sócrates, por ejemplo, ahí está el poeta, está Homero, ahí está Ptolomeo, para los matemáticos ahí está Euclides y está inclinado en una pizarrita haciendo algunos cálculos. Ahí está el filósofo Diógenes, de ahí viene el mal de Diógenes y toda su suciedad, está bien apartadito, lo tienen botado en el cuadro. Hipatia, ojo Angélica, esta es la primera mujer estadística de la historia, Hipatia, y está Pitágoras haciendo una serie de cálculos. Y hay 2 personajes centrales en este cuadro que los vamos a retomar hacia el final de la presentación. Son Platón y Aristóteles, y me lo voy a guardar para el final. ¿Por qué son tan importantes ellos dos y qué representan en este cuadro y en relación a lo que yo voy a comentarles? En la medicina, el inicio de la medicina moderna está muy asociado a la figura de Hipócrates. Muchos años antes de Cristo, Hipócrates tiene una serie de como aforismos o sentencias, y el más famoso de todo es el que se llama el Ars Longa Vita Brevis, que él nos dice una verdad gigante. Dice, la vida es corta, el arte largo, la ocasión fugaz, la experiencia es insegura, el juicio es difícil. Y ya en esa época Hipócrates se daba cuenta de lo siguiente,
y yo se lo transmito siempre a mis alumnos. Las decisiones clínicas y sus resultados están sujetos a la probabilidad. Un médico tiene que ser un maestro en el manejo de las probabilidades, y en el curso de primer año de estadística donde yo participo se los digo inmediato a los alumnos. Aquí no hay certezas quizás como en la ingeniería, hay solo probabilidades. Por ende hay que ser un buen entendido de la matemática y de la probabilidad. Ahora, en mi entrenamiento como médico, los médicos somos re malos para pensar como pensamos. Nos enseñan muchas recetas, las aprendemos muy bien, pero somos poco reflexivos en nuestro pensamiento. Y hay un tema que a mí me tiene, perdón la expresión, pero me tiene atravesado. Y es que el razonamiento clínico de los médicos está dividido en dos, como este famoso libro, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿cierto? Como que en un alma habitaran dos personas. Y vamos a hacer un paralelo con la estadística. Y nosotros cuando diagnosticamos pacientes somos totalmente bayesianos. Usamos el paradigma estadístico bayesiano, pero cuando tratamos pacientes y cuando evaluamos la efectividad de tratamiento, usamos el paradigma frecuentista. ¿Quién nos entiende a los médicos? ¿Por qué te vas de un paradigma al otro? La gran mayoría de mis colegas, por desgracia, no sabe que está trabajando bajo un paradigma, pero es un buen paso que podemos dar con esta presentación. Entonces, lo primero que yo les quiero comentar es un poquitito en qué consiste el paradigma bayesiano y el paradigma frecuentista en estadística, pero cómo eso se traduce finalmente al momento de tratar a un paciente. Y contarles que diría que todos nosotros hemos sido educados, quienes hemos recibido educación en estadística, se nos enseña por defecto la estadística bajo el paradigma frecuentista. Yo diría que la estadística bayesiana es como de nicho. Los estadísticos acá me pueden ayudar, es como algo más extraño, más adquirido, quizás como algo más sofisticado. La mayoría de los programas estadísticos usan métodos frecuentistas. Mucha gente no saben del paradigma bayesiano hasta que alguien les dice, oye, ¿miraste la casa del lado? Es que ni siquiera sabía que existía la casa del lado. No, si hay otro paradigma en estadística, pero el tema es que ya te formaste, ya lo estás usando, ya han pasado tantos años que ya la elección ya está hecha y ya eres un frecuentista de tomo y lomo. Aunque algunas personas se han convertido al paradigma bayesiano. Yo lo hablo de casi como una conversión religiosa, pero han explorado y han tomado la decisión de basarse mucho en estos métodos. Y el paradigma bayesiano muchas veces estaba aquí, como dicen, encerrado en las alturas de departamentos universitarios de estadística matemática, y hay una suerte, no sé si rivalidad, pero hay todo un tema entre bayesianos y frecuentistas, una tensión, podríamos decir, bastante interesante. Convengamos en que quienes somos profesionales de la salud, la inmensa mayoría somos frecuentistas y ni siquiera teníamos idea que existía el paradigma bayesiano. Ahora, ¿cuáles son las principales dos diferencias entre estos dos paradigmas? Y traté de sintetizarlo brevemente en esta tabla, haciendo un paralelo. Miren acá. Cuando hablamos de estadística frecuentista, la probabilidad se interpreta como frecuencia relativa en un número grande de repeticiones. ¿Ok? En cambio, acá las probabilidades se interpretan como un grado de creencia. La estadística frecuentista tiene parámetros fijos pero desconocidos. Dicho en términos muy simples, en la estadística frecuentista o el paradigma frecuentista hay como una verdad que hay que descubrir, que sería el valor del parámetro. Esa es como la gracia que tiene la investigación y la aplicación de métodos, pero en el paradigma bayesiano no es así.
dice que los parámetros son variables aleatorias con distribuciones de probabilidad. Y yo diría que esto es lejos lo más importante. La estadística frecuentista, y después podemos discutirlo, rinde como una especie de tributo o de honor al valor del parámetro, como esta gran verdad por descubrir, y en algunos casos mal utilizada, como que ignora todo lo demás. Es como que el parámetro es lo que vamos a usar para tomar una decisión. La estadística bayesiana es totalmente distinta. La estadística bayesiana, lo que nos entrega un estudio es importante, pero lo más importante es mi creencia previa, lo que yo soy antes de saber el resultado, y cómo cambia, cómo se actualiza mi creencia con el resultado. Y si nos fijamos en una cosa muy práctica, en estadística frecuentista reinan los test de hipótesis y valores P, pero en la estadística bayesiana está basada en el teorema de Bayes, que por ahí alguno de ustedes recordará que se lo enseñaron en sus clases de estadística. La pregunta clave en la estadística frecuentista sería: ¿cuál es la probabilidad de obtener estos datos si la hipótesis nula fuera cierta? Eso está en el corazón del valor P, por ejemplo. En cambio, acá es al revés. Dado que tengo estos datos, ¿cuál es la probabilidad de que este parámetro tenga cierto valor? Por eso los invito a mirar la casa del vecino y vamos a ver de qué forma se puede hacer. Yo tengo una especie de obsesión de que todo lo que logro entender lo escribo. Y me encanta escribir y publicar, y aquí con mi buena amiga Lorena Cifuentes, que hace años me acompaña publicando artículos de test diagnóstico. A fines del año pasado publicamos este artículo de carácter docente sobre inferencia bayesiana en test diagnóstico. Y lo que primero les quiero mostrar es lo que usamos ya los médicos, nuestra parte de la mitad del Dr. Jekyll. ¿Cómo y por qué somos bayesianos en diagnóstico? Y el proceso diagnóstico está súper bien descrito y a nosotros nos enseñan esto literalmente en medicina. Usted lo primero, frente a un paciente, cuando lo escucha y escucha su historia, se plantea una probabilidad de diagnóstico. Esta es la probabilidad de que usted tenga tal diagnóstico, pero eso pasa en silencio en la cabeza de uno. Cuando uno tiene dudas, está en incertidumbre, aplica un test diagnóstico con la espera de que ese test diagnóstico nos dé información y con esa información actualizamos nuestra probabilidad pretest pasando a una probabilidad post-test. Ese proceso diagnóstico es muy clínico, es muy médico y está pasando, aunque a uno no se lo hayan enseñado así, yo me he fijado que ocurre en la mente de todas las personas que son profesionales de la salud. Ahora, una de las cosas que yo me obsesionaba era ver cómo el teorema de Bayes podía vincularse a esto, cómo las matemáticas entraban acá, y esta es la expresión original del teorema de Bayes, ahí tenemos al reverendo Bayes, y simplemente moviendo términos y cambiando la A por por enfermedad presente, y la B por test diagnóstico positivo o negativo, aquí hay varios pasos, yo los resumí para la diapositiva, pero uno llega a esta ecuación. Esta ecuación es hija del teorema de Bayes y a mi juicio fue mi gran descubrimiento el año pasado. Yo me puse feliz cuando logré comprenderla. ¿Por qué? Y aquí viene lo más interesante quizás que les voy a mostrar hoy. Porque esta expresión que viene del teorema de Bayes es el proceso diagnóstico en sí. Es el proceso diagnóstico hecho matemática. Porque el paso 1, el planteamiento de la probabilidad pretest, es esto, que aquí está expresado como un odds, porque divide dos probabilidades. El paso 2, que es aplicar el test diagnóstico, está acá. Y esto se conoce como LR, los likelihood ratios, o el factor de Bayes, es el mismo nombre. Y el paso 3, que es la probabilidad actualizada,
a la luz del resultado del examen, está acá. Y es el lot post-test. Y ahí yo hice clic y dije, listo, el teorema de Bayes está perfectamente alineado con el proceso diagnóstico. Probablemente el reverendo Bayes nunca lo supo porque no lo creó para eso, pero hay una sintonía médico-matemática maravillosa. ¿Y cómo funciona esto en la vida diaria? Muy fácil. A mí me pasa en pediatría, este niño tiene dolor de garganta y uno dice, a ver, la probabilidad de que tenga una amigdalitis bacteriana es 30%, ese es el paso 1. Luego transformo esto en un odds, que ahí los profesores aquí me han enseñado a mí, y lo convertimos a un odds 0,43. Tengo dudas si el niño tiene una amigdalitis bacteriana o no. Viene el paso 2. Pido un test diagnóstico, test rápido para estreptococo, y ese test diagnóstico trae un factor de Bayes. Podría venir impreso en su etiqueta, que en caso de salir positivo es 18.8. Lo multiplico por mi odds pretest y me da 8.10. Y luego me voy al paso 3, que es desarmar este odds y volverlo a una probabilidad, y llego al 89%. Matemática, diagnóstico, totalmente de la mano. Entonces ahí yo le digo a la mamá, mire, yo pensaba que su hijo podía tener una amigdalitis bacteriana, 30%, tenía dudas, le pedí el examen, salió positivo y la probabilidad me aumentó un 89%. Vamos con esos antibióticos. Bayesiano puro, puro y duro. Todo esto no es más que estadística bayesiana. Y acá el señor Fagan, que es bastante inteligente, me da rabia no haberlo descubierto antes, porque obviamente él dijo, mira, los médicos son re malos para las matemáticas y no van a saber transformar probabilidades en odds, ni multiplicar para allá y para acá, les voy a hacer una tablita fácil, que es el nomograma de Fagan, donde, oh sorpresa, en el nomograma de Fagan está en esta columna el paso 1, la probabilidad pretest, en este está el factor de Bayes o likelihood ratio, uno le tira la línea, y aquí está la probabilidad post-test. Tire la línea y no tiene que hacer ni un cálculo, señora doctora. Mágico Fagan, nos ahorró todo el simple cálculo anterior, bayesiano puro y duro. Pero bueno, nos queda esta parte que es la difícil. Somos frecuentistas para tratar pacientes porque nos basamos en estudios y porque con un a veces mal uso de la estadística nosotros de inmediato, bueno, ¿qué dio el estudio? ¿Cuál es el valor P? ¿Cuál es el intervalo de confianza? Dedo para arriba, dedo para abajo. De bayesiano, nada. Y les quiero comentar un estudio que causó mucho revuelo acá en Chile y en el mundo y en redes sociales. Yo creo que no tanto por lo que descubrió, sino por la controversia estadística que generó. Y este estudio lo hizo mi profesor Glenn Hernández acá en la universidad. Y es el famoso ensayo clínico aleatorizado Andrómeda, donde lo que se hacía básicamente era comparar dos estrategias para tratar pacientes con shock séptico. Una estrategia era en base a hiene capilar, estrategia simple, barata, rápida, al lado de la cama del enfermo, y la otra estrategia era usando un examen de laboratorio que es lactato. Una estrategia un poco más complicada, requiere laboratorio, requiere saber interpretar el resultado del examen. Se hizo un ensayo clínico aleatorizado para ver cuál de las dos estrategias se asociaba a menor mortalidad en 28 días por todas las causas. Se echan a competir ambos métodos. Este es un estudio enorme, 212 pacientes acá, 212 pacientes acá, se publica ni más ni menos que en JAMA, creo que participaron 5 unidades de cuidados intensivos, y este es el abstract. Y, oh sorpresa,
Fíjense acá, los pacientes del grupo perfusión periférica, 35% de muerte. Los pacientes del grupo lactato, 43% de muerte. Chuta, qué bueno, qué interesante. El examen baratito, rápido, fácil, se asocia a menos mortalidad que el otro examen. O sea, es un hallazgo maravilloso. Pero ¿cuál fue el problema? Al restar este de este y calcular la diferencia de riesgo, menos 8,5. Fantástico, esto se interpretaría así. Si a 100 pacientes yo me baso en el llene capilar y no el lactato, se me mueren 8,5 pacientes menos. Estamos hablando de muerte, no de resfrío común. Extraordinario, pero, y aquí viene el gran pero frecuentista, miren, el monstruo, P igual 0.06. Y conclusión, no reduce la causa de muerte a 28 días. Yo les puse ahí la figurita, dedo para abajo, te fuiste, se acabó. Redes sociales estallaron y estallaron para decir hasta cuándo. ¿Hasta cuándo esta especie de tiranía del valor P que nos está privando de intervenciones que podrían ser absolutamente beneficiosas simplemente por un paradigma estadístico que estamos utilizando? En aquella época se hizo un seminario, el doctor Hernández, yo me acuerdo que se sensibilizó frente a todo el revuelo que causó el artículo. Yo estaba sentadito en una filita atrás, pero bueno, al salubrista, ¿quién lo va a pescar, cierto? No lo pesca nadie, pero yo mostré esto. Yo le mostré esto. Yo le dije, mire doctor, este es su estudio, esta es su tablita de 2×2, y yo volví a calcular y me dio el 8,5 con su valor P no significativo. Y le bajaron el dedo. Y se me ocurrió esta maldad. Mire doctor, si en vez que acá hubieran vivido 138, hubieran vivido 140, 2 pacientes no más, y en vez de morirse 74, se le mueren 72, mire su valor P. Y estaríamos diciendo, fantástico, usémoslo, viva el llene capilar. 2 pacientes en 424. Este es un resultado hiper frágil y a mí me reveló el absurdo que significa la conclusión que se planteó en el artículo original. Hay problemas con el paradigma frecuentista en medicina y ya Nature lo había denunciado, decía retiren la significancia estadística. Nosotros tenemos claros hace mucho tiempo las limitaciones del paradigma frecuentista, ojo, en medicina y especialmente en medicina clínica. No estoy diciendo en todas las áreas de la matemática. Y más aún, este muy buen artículo que lo comparto siempre con mis alumnos se llama Una sucia docena, 12 errores o malas interpretaciones del valor P. A veces hago la maldad de pedirle a mis alumnos en clase que me expliquen qué es el valor P. No, nadie lo sabe explicar. Lo saben usar. Significativo, no significativo. Como Nerón. Pero cuando uno le dice, ya, ¿pero qué es? No lo saben explicar. Pero con eso estamos tomando decisiones. No lo saben explicar. Por ende, me vi en la necesidad de cruzar a la casa bayesiana para poder entender un poquito más de qué se trataba esto. Antes de eso, mi buen amigo Ricardo Castro no estaba para nada convencido de lo que pasó y estaba muy afectado por esto del valor P del estudio original Andrómeda, y él consiguió con el doctor Fernando Sampieri, un intensivista italiano, que se reanalizara este estudio bajo métodos bayesianos. Y miren lo que pasó, simplemente para decirles que la conclusión fue muy distinta. Muy distinta. Y dijo, ¿sabes qué? Parece que llene capilar podría ser una estrategia útil. Algo muy distinto a la conclusión original. Dedos para arriba.
Contarles que el análisis bayesiano de ensayos clínicos aleatorizados se está poniendo muy de moda y les traje varios ejemplos de revista de reanálisis. Se toman análisis frecuentistas y se reanalizan bayesianamente y nos estamos dando cuenta que los resultados cambian a veces mucho, a veces no. Ahí les puse hartos ejemplos y solamente les quería mostrar que en el área de ensayos clínicos aleatorizados operan los mismos 3 pasos. Pero el paso 1 es que tú te planteas cuál crees que va a ser el resultado a priori del RCT. El paso 2 es aplicarle el factor de Bayes y el paso 3 tienes tu creencia actualizada. Es el mismo paradigma frecuentista. Ahora, una gran diferencia con los test diagnósticos es que aquí no nos fijamos una probabilidad pretest. Te vas a fijar una probabilidad pretest, pero en realidad con una distribución de resultados. Diría que esa es la primera diferencia. Y aquí está el paso 1. Esta es mi probabilidad pretest, pero es una distribución. Se fijan que acá está el factor de Bayes y lo celestito es mi creencia posterior o actualizada. Visualmente, ¿qué pasó? Que la campana de más allá, que era mi creencia previa, me la traje para acá porque el resultado del estudio me decía, puedes impulsarla más hacia la izquierda porque te estoy dando evidencia de que las cosas no son como tú creías. El factor de Bayes es el paso 2, es lo que nos aporta el estudio propiamente tal. Y lo que nos está respondiendo es cuánto más probables son los datos bajo H1 versus H0. Factor de Bayes básicamente nos dice, mira, este estudio está más cerquita de H1 que de H0 y en los años 60 se le puso incluso adjetivos según el valor que toma, si te está dando el estudio evidencia extrema en favor de H1 o evidencia extrema en favor de H0. A mí me enseñaron, y nadie me dijo de dónde venía, que cuando en un test diagnóstico el likelihood ratio es mayor a 10 o menor a 0,1, era como bueno. ¿Y de dónde viene eso? Viene de acá, absolutamente, de esta tablita que fue hecha en los años 60 por Jeffries y que tiene una linda publicación. Bueno, para ir ya avanzando, me puse a estudiar firmemente este tema y cuando lo entendí, invité a mis amigos. Me encanta hacer siempre estos viajes con amigos. Al mismo Ricardo, aquí a la Claudia y Elvira Balcells, médico clínico muy destacada, y lo puse todo en un paper también explicativo, en parte también para que a uno no se le olvide lo que entendió. Yo siempre digo, en 2 meses más se me va a olvidar, así que hay que dejarlo por escrito. Esto se publicó recién. ¿Y qué hicimos? Tomamos un estudio real donde a los pacientes que están con shock séptico se les va a dar vitamina C o placebo en un ensayo clínico aleatorizado. Esto ya se hizo y este fue el resultado a favor de la vitamina C. Tremenda reducción de riesgo. Pero, ¿cuál es el pero de siempre? Listo, te fuiste. Valor P no significativo, y esto es literal. La vitamina C falló significativamente en reducir la mortalidad. Y se acabó la vitamina. Oye, pero si la vitamina C es barata, está en todos lados, es una inyección nada más. 27% de mortalidad acá, 40% de mortalidad acá, y tú por un valor P le estás bajando el dedo. Hicimos la maldad y lo analizamos bayesianamente. ¿En qué consiste el análisis bayesiano? En honor al tiempo voy a ir un poco más rápido, pero les quiero contar que en el análisis bayesiano uno tiene que plantear una creencia previa, el famoso prior. Y nosotros nos planteamos varias creencias previas, pero les voy a mostrar una nomás, que el odds ratio fuera 1. No tengo idea si la vitamina C es mejor que el placebo, ya la neutralidad máxima.
Y usando un software estadístico, esto ya, a diferencia de diagnóstico, no se puede hacer a mano. Necesitas un software especial que haga estos análisis bayesianos que son bastante sencillos. Quiero que se fijen en la línea punteada. Ahí está nuestra distribución de probabilidad prior, centrada en el 1. Y más importante que eso es ver cuál es la probabilidad de que efectivamente el tratamiento sea beneficioso, lo cual se traduce en saber la probabilidad de un odds ratio menor a 1. O sea, yo quiero calcular esta área bajo la curva. Miren, el área, esta mitad de la campana. Y nos da 50%, obviamente. 50 para un tratamiento, 50 para el otro. Aplicamos el factor de Bayes, calculado a través del estudio de Walker et al., y obtenemos la creencia actualizada. De un odds ratio de 1 pasamos a 0,72, muy favorable a la intervención, y de hecho, acá está la distribución que obtenemos actualizada. Se fijan que está más desplazada a la izquierda, y si yo calculo el área bajo la curva, el área debajo del odds ratio 1, obtengo 89%. O sea, yo le podría decir a alguien, este estudio me hace cambiar mi probabilidad de éxito de 50% a 89%. ¿Lo usarías o no lo usarías la vitamina C con ese resultado? Uno dice, parece que sí. Ahora ustedes estarán sospechando ya varias cosas y estarán diciendo, pero mira Jaime, todo depende del prior que te plantees. Pues bien, la maldad sigue y lo que hicimos fue plantearnos varios priors. Y nos planteamos 2 priors neutros, o sea que el OR fuera 1, sin diferencia entre los tratamientos. Aquí en amarillito puse los priors optimistas, muy optimista, o sea, si mi creencia previa fuera que la vitamina C es un exitazo, y levemente optimista, es un éxito, pero no tan exitazo. Pero también, y esto es muy importante, hay que plantearse priors adversariales, haciéndole caso a mis adversarios. Levemente pesimista y muy pesimista, o sea, 2 veces mejor el placebo que la vitamina C. Hacemos todos los cálculos y vámonos a la probabilidad de beneficio. Y resulta que en este y este escenario, 5 de 6 escenarios, la probabilidad de éxito de la vitamina C es mayor a 95 y en 75. Y en 4 escenarios es mayor a 90%. Vaya que dan ganas de usarla, ¿no? Versus la conclusión de le bajo el pulgar en base a valor P. Para terminar, y esta es mi última diapositiva, la invitación que yo quiero hacer en esta presentación es a incorporar el paradigma bayesiano, pero en el análisis de RCT, de terapia. Pero esto requiere ciertos pasos para darle validez. Lo primero, los priors. Ustedes comprenderán que los priors tienen que representar creencias plausibles, porque el del prior depende de la creencia actualizada, en base a consensos de expertos, en base a la evidencia disponible, en base a lo que yo he visto en mi vida. Incluso plantearse priors adversariales. Lo segundo, hay que justificarlos, y hay que justificarlos a priori. A ver, yo hice el ejercicio odioso de tomar el estudio de otro y analizarlo bayesiano, pero si uno parte de cero y dice, voy a hacer un análisis bayesiano, hay que plantear los priors antes para no hacer trampa, ¿cierto? Con respecto al factor de Bayes, requisito básico es que el estudio tenga calidad metodológica. Y ojalá el factor de Bayes viniera de una revisión sistemática. Y por último, respecto a la creencia actualizada, claro, resulta que acá nos estamos planteando
como éxito que lo R sea mayor a 1 o menor a 1. Pero a veces uno dice, no, no me basta eso, pues. Yo quiero que sea menor a 0,75. Nos ponemos más exigentes. Si nos ponemos más exigentes, estas probabilidades de éxito van a disminuir. Todo eso se argumenta, todo eso se dice. Para terminar, ¿habrá que cambiar de paradigma? Yo creo que no. Yo creo que los dos paradigmas tienen que más bien darse la mano, y si en matemáticas tienen algún tipo de rivalidad, en medicina tienen que actuar juntos, inteligentemente, habiendo entendido bien los dos. A mí cada vez me gusta más el paradigma bayesiano por una cosa linda, y es que en la creencia previa se incorpora lo que yo soy, lo que yo sé, los pacientes que he visto antes. El paradigma frecuentista es como muy aséptico, es como una verdad y me da lo mismo lo que tú hayas visto o cuál sea tu experiencia previa. Siento que los dos paradigmas tienen que estar, y un RCT hoy en día ojalá viniera analizado de las dos maneras. Y por último, para quienes les guste la filosofía, ¿se acuerdan de esta imagen? Ahí está Platón, tiene el timeo en la mano, los que tengan buena vista, y el dedo al cielo. ¿Por qué? Porque Platón es el filósofo de las ideas, de lo abstracto. Y su mejor discípulo Aristóteles, Rafael lo pintó con la mano apuntando al suelo. ¿Por qué? Porque Aristóteles es el filósofo de lo concreto, de la práctica. El Instituto de Éticas Aplicadas, ahí estaría Aristóteles, ética concreta aplicada. Platón habría sido un frecuentista de tomo y lomo. Aristóteles habría sido un empirista bayesiano sin lugar a dudas. Esta discusión entre frecuentistas bayesianos tiene ya siglos de antigüedad. No la vamos a agotar acá, pero al menos en medicina clínica yo abogo porque el análisis de efectividad o eficacia se haga también con métodos bayesianos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por esta interesantísima presentación, ¿cierto? Y reconocemos las grandes capacidades, ¿cierto?, docentes del querido profesor Cerda en poner en sencillo algunos conceptos que a veces cuesta explicar. Y queremos entonces tener un tiempo de compartir. Sabemos que hay personas acá, colegas de distintos departamentos de la Escuela de Medicina, y tenemos espacio para preguntas, comentarios. Hay también colegas de bioestadística, matemáticos, y entonces, bueno, ¿qué nos parece esto realmente, lo que está planteando y los argumentos que hoy día hemos escuchado? Así que estudiantes de nuestros programas de magíster, de doctorado, una oportunidad también de poder aclarar conceptos, de poder hacer preguntas. Así que no sean tímidos. Adelante. ¿Algún escenario a lo mejor que les traiga algún recuerdo de que esto pudo haberse analizado de una forma distinta? ¿Sí? Ahí está. Hola a todos. Jaime, siempre he tenido mucha envidia respecto a su manera de explicar las cosas tan sencillamente, que es una dificultad que tenemos desde las matemáticas. Yo soy Fabio Paredes, estoy haciendo mi doctorado en estadística, y precisamente una de las cosas que a nosotros nos preocupa mucho como estadísticos es, bueno, en ciertos escenarios nosotros perfectamente podemos utilizar el paradigma bayesiano. Sería muy interesante. Muchas veces ese investigador tiene mucho conocimiento respecto a esa magnitud del problema que él quiere estimar, y esa a priori es muy sencilla de tener que adquirirla uno como estadístico. O sea, uno le roba ese conocimiento y arma esa distribución a priori. Mi pregunta es, ¿cómo nosotros lo hacemos para diseminar esto? ¿Cuáles vendrían siendo las estrategias que tú crees que nosotros tenemos que implementar para tener que decir, mira, está este esquema, está esta visión, y nosotros queremos proliferar esta forma? Esa es una excelente pregunta, porque si nosotros consideramos que estamos hablando de paradigmas, ni siquiera enfoques, paradigma bayesiano y paradigma frecuentista, Thomas Kuhn
en la estructura de las revoluciones científicas, este pensador, que era físico, ni siquiera era filósofo, él habla sobre los paradigmas en ciencia. Por ejemplo, tenemos el paradigma de la física newtoniana y luego el paradigma de la física bajo Einstein. Los cambios de paradigma en el mundo, en las ciencias, son dificilísimos. Llevar a todo un rebaño de pensar de una manera a pensar de otra es muy difícil. Yo creo que en física funcionó muy bien porque el paradigma de Einstein contra el de Newton fue súper claro que el nuevo paradigma superaba el antiguo. Pero aquí no. Ambos tienen cosas buenas. Por eso yo hablo de la, más bien, reconciliación y de sacar lo mejor de cada uno. Hay personas que dicen, y yo cada vez les encuentro más razón, que un paradigma antiguo muere cuando todas las personas que creían en él se mueren. Los viejitos que quedaban en ese paradigma se murieron. Ya no queda nadie que lo defienda. Es ahí cuando se muere un paradigma. Acá no va a pasar eso porque son dos maneras súper válidas de enfrentar problemas. Y mi modesta contribución, Fabio, es que en medicina clínica, dado que somos tan bayesianos, solo somos bayesianos para diagnosticar, ¿por qué no tomamos todo lo bueno de lo bayesiano y también lo llevamos a tratar, a ensayos clínicos aleatorizados, sin abandonar el paradigma frecuentista? Hacer los dos análisis. Pero estamos teniendo, cada vez se publican, desde 5 años a la fecha, es súper común encontrar reanálisis bayesiano de tal RCT. Reanálisis. Yo digo que es la publicación odiosa porque es una tercera persona que le dice al investigador original, mira, si lo hubieras hecho de esta otra manera, tu conclusión podría ser distinta. Por ende, creo que tenemos que ya pasar esa fase y los nuevos RCT deberían empezar a analizar metodología, análisis frecuentista, análisis bayesiano, y llegar a una conclusión. Y creo que eso nos haría tomar finalmente mejores decisiones. Pero el análisis bayesiano va a requerir un muy buen planteamiento de priors. Esa es lejos su principal dificultad. Priors que sean razonables, que sean basados en otra evidencia, que sean de consenso, ojalá, porque si no es re fácil plantearte un prior para después convencerte de tu propia creencia. Soy estudiante del Magíster de Investigación. Yo quiero hacer como un comentario respecto a lo que estaban preguntando acá, que yo creo que estos tipos de cambios muchas veces empiezan en lugares académicos, en una forma de top-down, desde arriba, desde los profesores hacia los estudiantes. Sin embargo, y bien como comentaba el doctor Cerda, los grandes cambios, las grandes revoluciones no vienen desde el top-down, vienen desde el bottom-up, desde los cambios de abajo, que de esa gente después se va convirtiendo en la gente de arriba. Y yo creo que, como comentaba, esto es un cambio cultural. Yo creo que esto es absolutamente un cambio cultural y donde las generaciones actuales van viendo estos cambios culturales no son en las salas de clases, son en las redes sociales. Y yo creo que una gran cantidad de mis compañeros lo pueden ver que son en las mismas redes sociales donde los investigadores comparten sus opiniones respecto a esto, es decir, comparten sus opiniones de que estos estudios deberían ser desde el inicio de forma bayesiana. Y en ese sentido yo creo que tal vez no es algo que es tan visible para la gente en las universidades, pero sí para los jóvenes que están empezando a entrar en el mundo de la investigación, que ven que esta cultura del mundo bayesiano va entrando desde ahí. Muchas veces no va entrando desde arriba, sino que a veces son los mismos jóvenes los que van diciendo, oye, tal vez deberíamos cambiar este paradigma y seguir esto. Y desde ese sentido, también son los mismos profesores los que se deberían incluir en este mundo de las redes sociales para inculcar estos cambios culturales. Y al final esa es la forma de que hoy en día se están haciendo los cambios. Ahí, Sebastián, quiero agregar solo una cosa. Quizás el último gran cambio de paradigma en esta área se dio hace 30 años cuando surgió la medicina basada en evidencia. Y vino desde los más jóvenes. Interesante. Y fue permeando y hoy en día es un paradigma ya no cuestionado.
Pero la medicina basada en evidencia, y quiero ser bien responsable en esto, hizo algo que a mi juicio estuvo mal y se produjo un malentendido. Le dio tanto valor al resultado, al estimador puntual y después parámetro, y a la significancia estadística, que potenció demasiado esta mirada frecuentista. Demasiado. Siendo que el mensaje desde la misma medicina basada en evidencia es que tú también tienes que incorporar tus creencias, tus conocimientos previos, si es que son de consenso, si es que están bien fundadas. Compleja la ciencia, no es fácil. Muchas gracias, Jaime. Vamos a seguirlo. Solamente quería, al pasar, recordar que vi que estabas escribiendo en algún minuto algo que se llamaba frecuentistas de día, bayesianos de noche o algo así. Entonces, si tienes una oportunidad ahí también de comentar eso. Y creo que está Marcelo, y preséntate, por favor. Gracias, Jaime. Marcelo Farías, del Departamento de Obstetricia. Llevando un poco más a la práctica, cuando uno mira cualquier estudio, ¿cierto? Y miramos la P como nuestro objetivo para buscar ahí, y está tan cerca de la significancia, uno dice, sí, podría haber sido, pero no. El podría haber sido muchas veces tiene que ver con el cálculo de tamaño menstrual, que si se logró o no, y si uno, como tú hacías ese ejercicio de modificar un poco los números, da, eventualmente, ¿cierto? Entonces, la pregunta es si es que uno pensara a priori a hacer un análisis bayesiano, ¿implica una modificación en cuántos pacientes debiera incluir en el cálculo de tamaño menstrual? ¿Es algo que debiera uno pensar? Muy interesante. Una aclaración, Marcelo. Los problemas del valor P no son del valor P, son de cómo nosotros usamos el valor P. Dejémoslo súper claro, el pobre valor P no tiene la culpa. Somos nosotros los que, médicos, lo utilizamos mal. En el paradigma bayesiano en general son estudios que requieren menos pacientes y donde el énfasis no va a estar en el valor P. El énfasis va a estar en el planteamiento de la creencia previa. Por ende, incluso ese cambio de paradigma se tiene que dar, porque el valor P también va muy de la mano de intervalo de confianza y de cálculo de tamaño muestral. Por ende, a mí también me cuesta. Yo al principio, cuando empecé a descubrir esto, me hacía las mismas preguntas. Y el tamaño muestral, y esto y lo otro, hasta que realmente, en algún momento, no sé si Lucho Villarroel se acuerda, quizás que no, pero cuando yo iba descubriendo esto, me acuerdo haberle mandado un mensaje WhatsApp y le dije, Lucho, voy a salir del closet, creo que soy bayesiano. Es realmente un descubrir un paradigma nuevo, pero que yo todavía incluso, Marcelo, no me siento 100% a caballo y hago con mucha patudez esta presentación, pero todavía me falta entenderlo algunas cosas más a cabalidad. Como por ejemplo, el tema de los tamaños muestrales, por ejemplo, el buen planteamiento de priors, etc. Sí, quisiera justamente dar la palabra a nuestros estadísticos matemáticos que están presentes y nos ayudan a contestar esta pregunta que nos ha hecho el doctor Faría, y luego seguimos. Está Orlando y después creo que vi a Natalie. Hola, Orlando Padilla, estadístico de la Escuela de Salud Pública. Yo te diría que la lucha por cambiar el paradigma no hay que darla porque está perdida, lleva muchos años. Al menos desde los 80 los bayesianos han intentado instaurarse muy fuertemente, aunque hay bastantes trabajos desde las décadas del 60. Tenemos que tener en cuenta que las dos definiciones de probabilidades, tanto la más común, la de Kolmogorov, como la de Finetti, que está más cerca de la idea bayesiana, son del siglo XX, años 1920, 1930. Entonces, de hecho, el concepto de probabilidad costó mucho definirlo y solo es del siglo XX. ¿Okay? Lo segundo es que yo creo que la mejor definición para ese cambio de paradigma me la dio a mí el profesor Guido del Pino, profesor de la Facultad de Estadística, y él en algún momento nos dijo, él
por su formación era más bien frecuentista, pero estaba rodeado de muchos bayesianos, ¿no? Y en algún momento dijo, hay que usar lo que sea mejor en cada caso. Tener siempre el maletín de herramientas y tirar de la que sea más importante. ¿Cuál es el problema de los RCT? Los RCT en general suelen ser estudios pequeños, de N pequeño. Y entonces, ahí la estadística bayesiana tiene cierta ventaja, siempre y cuando haya una buena fundamentación de las priori, porque las priori, como tú dices, son muy manipulables. Uno no necesariamente, o sea, no solamente tiene que poner una priori sobre el parámetro, sino sobre la variabilidad de ese parámetro. Y ahí eso puede ser tan manipulable como uno quiera. Luego está el problema de los factores de Bayes, que a mi modo de ver un poco trasladan esos puntos de corte del valor P a puntos de corte del factor de Bayes. Lo segundo está el parámetro de interés. No sé si es lo segundo a esta altura o unos numeritos más. Pero es, por ejemplo, que queda muy... Y justo te iba a pedir esa tabla. Porque en esa tabla, ¿cuál es el parámetro de interés? ¿Qué es lo que nos importa? Si lo que me importa es que el OR, tal cual, ¿cuál es su valor? La penúltima columna me dice que en 5 de los 6 casos no hay efecto de la vitamina C. Ahora, si lo que me importa es que el OR sea menor que 1, entonces eso es otro modelo para el cual tengo que... Y entonces no necesariamente tendría que ser eso, sino que no me basta con calcular la probabilidad, sino también el intervalo de confianza de esa probabilidad. Entonces puede darme con sea 94, pero perfectamente la probabilidad puede ser muy bajita también. Entonces es muy crítico también poner realmente, o sea, transformar nuestro pensamiento en... el intervalo, o sea, el parámetro de interés, qué es lo que me importa. Y en ese caso, la conclusión puede ser muy diferente. Ahí, Orlando, corrígeme tú, pero si uno pone más énfasis en esta columna que en esta, y sobre todo haciendo la lectura del intervalo de confianza, yo creo que tiene un resabio muy frecuentista. Probablemente esta es la columna más, en espíritu, más bayesiana. Pero, insisto, por eso yo he concluido esta presentación diciendo, no veo que haya algo correcto, son miradas complementarias. Más aún, acá decretamos beneficio como un OR menor a 1, pero insisto, para alguien beneficio puede ser OR menor a 0,8 y todas estas probabilidades cambian. Pero, ese es el punto y por eso me quiero salir un poco de la estadística y me quiero ir a la medicina, porque... En la medicina finalmente hay que tomar decisiones informadas. Por ende, tampoco nos podemos quedar atrapados nosotros en el detalle estadístico, entretenidísimo, y me encanta, y he aprendido de los estadísticos mucho. Pero tenemos que llegar a formas simples de expresar probabilidades de éxito o fracaso para poder hacer que el paciente, el médico, la familia, tome la mejor decisión posible. Por ende, el cambio de paradigma al que yo apunto es un cambio de paradigma intramedicina. No me atrevería en ningún motivo a decir un cambio de paradigma para la estadística en general. Yo iría para la estadística en medicina. Pero es algo que se puede discutir con un buen café. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Sandoval, yo soy alumna del Magíster de Epidemiología. El profesor ya no habíamos tenido una clase de este tema y me surgen, tengo dos puntos de vista. Yo le iba a preguntar que probablemente la dificultad de incorporar este paradigma va en que el investigador tiene cierto temor en que su investigación, o sea, el resultado de su investigación, si lo hace bajo el paradigma bayesiano, probablemente sea como desvalorizado porque la calidad de la evidencia no la puede o va a ser muy cuestionado, entonces puede existir como cierto temor de como irse y lanzarse con ese paradigma.
Y por otro lado, lo que usted, que a mí me da mucha vuelta, lo que destaca de que estas investigaciones, por ejemplo, de la vitamina C, del lactato, con el higiene capilar, son intervenciones que son sencillas, no tienen mayor gasto de recursos, y si uno lo evalúa, si yo implemento esta estrategia que por el método bayesiano me da que puede tener un valor, y el riesgo en el cual yo estoy poniendo al paciente al aplicar esa estrategia es bajo, tendría, yo creo, por ahí un valor a este tipo de investigación. Entonces creo que también se podría poner el foco en eso, como en el tipo de intervención que yo estoy investigando aplicar. Sí, muy buena pregunta. Yo difiero en algo, sí, Natalie. Yo creo que la principal limitante para que este paradigma se haga realidad en el mundo médico, y lo digo con total respeto y consideración, es que en general mis colegas no saben matemática. Les cuesta mucho entender conceptos como un odds ratio. Lo digo por experiencia como profesor de médicos. Imagínate que para hacer todo esto, yo trabajo, por ejemplo, con logaritmos de odds ratio para hacer que los datos, como son distribuciones, ojalá tengan distribuciones normales, y después todo lo que hemos visto acá son pasadas de vuelta al lenguaje odds ratio. A un médico común y silvestre, todo eso hay que explicárselo con peras y manzanas, literalmente, y lo digo con total conocimiento de causa. Yo creo que esa es la principal limitación, no entenderlo y tampoco tener mucho interés en entenderlo. Ahora, ojo, desde la medicina basada en evidencia, la toma de decisiones es un proceso en el cual el estudio, por decirlo así, es un elemento. Pero la toma de decisiones está sembrada de otros elementos, y así nos dice la metodología GRADE. Por ende, ojo, que mi creencia previa y mi creencia actualizada son un insumo más de muchos otros insumos para tomar decisiones. Por último, tienes toda la razón en que un investigador podría decir: se me puede venir abajo mi estudio. Pero ahí también es un asunto cultural, y que me ha costado, a mí me cuesta, y me cuesta con pares investigadores. Yo les digo esta frase: tú te tienes que hacer cargo de los resultados que te salen, no de los que quieres tener. Es que también hay muchos investigadores que vienen con ideas preconcebidas, y cuando no aparece el resultado que quieren, se frustran y buscan y buscan y buscan y buscan hasta que algo salga. Por ende, nuevamente, aquí no hay solamente un problema de paradigma matemático, hay un paradigma de cómo hacemos investigación, de nuestras ideas preconcebidas, etcétera, etcétera. Yo creo que mis colegas estadísticos padecen eso cuando los investigadores clínicos literalmente los torturan para que tengan un P significativo. Yo he visto expresiones de júbilo de personas cuando aparece una P significativa, así gritos de gol, literalmente. Gracias, gracias por la presentación, Jaime, muy interesante tu presentación. A ver, primero que nada, yo me considero un clásico, me considero un frecuentista, pero yo creo que eso tiene una cosa más bien pragmática, porque si tú tratas de introducir un poco de estadística bayesiana, la gente no entiende el lenguaje bayesiano. O sea, va a seguir hablando de intervalo de confianza en vez de hablar de un intervalo de credibilidad, va a seguir hablando de valor P en vez de hablar del factor de Bayes. Es decir, hay un montón de lenguaje y algo detrás. Y también todo esto que tiene que ver con la mala fama que tienen las priori, el uso de la priori, que si ocupas esta priori te va a salir este resultado, y si ocupas otra priori te va a salir un resultado diferente. Entonces, como que ya lo mencionaron, que parece que hubiera mucha manipulación de las priori y todo. Dicho todo esto, yo creo que la estadística bayesiana debería ser súper popular y útil, como mencionaba por ahí, cómo hacemos que entre la estadística bayesiana. Yo creo que hay que pelear batallas que uno pueda ganar, no todas las batallas las va a ganar. O sea, si quieres hacer algo en clima, ocupa bayesiana. Si quieres hacer algo en riesgo en finanzas, ocupa bayesiana. Si quieres hacer diagnóstico, ocupa bayesiano. Si el pensamiento del diagnóstico es bayesiano, ¿no? Y si una persona tiene una determinada probabilidad de que tenga una enfermedad, esa probabilidad se la entregó, de algún lado la sacó. Es una priori pero esa probabilidad a priori te la da la ENS. Te la da una encuesta grande, una encuesta que tiene muchos datos y que es creíble, y la ENS es clásica, es frecuentista. Pero necesitabas esa priori informativa, no informativa como muchas veces se usa,
y usas esa cosa que es muy objetiva para poder actualizar esa probabilidad y tener un diagnóstico posterior. Así que yo creo que hay algunas peleas que vale la pena dar. Yo creo que por ejemplo, cuando vemos test diagnóstico, y en test diagnóstico tú quieres calcular la probabilidad a posteriori de que una persona tenga una enfermedad, dado el resultado del test diagnóstico, ese cálculo es completamente bayesiano. Tú no lo mostraste específico acá, pero lo has hecho en alguna otra oportunidad, te he visto el cálculo de las probabilidades, funciona muy bien. Yo no muestro mucho las fórmulas de Bayes para no irme por el lado, para no asustar a la gente, para no sesgar a la gente, y que se cierra ante esa fórmula. Y prefiero ocupar la fórmula clásica de la abuelita, en la cual uno se los cálcula en una tabla de 2×2 y obtiene las probabilidades a posteriori sin necesidad de ver ninguna fórmula. Así que yo creo que todo depende de las batallas que tú quieras dar. O sea, hay batallas que vale la pena dar las bayesianas y que sin duda que aportan mucho más que lo clásico en algunas áreas ya. Y un problema grande que tiene la bayesiana y que todavía no logran solucionar es que yo creo que los programas que están disponibles para hacer estadística bayesiana no son amigables, no son amistosos. Entonces yo creo que eso aleja a la gente de poder tratar de enfrentarse o enfrentar los problemas que tiene con alguna mirada un poco más bayesiana. Ahora, estando muy de acuerdo, Lucho, hay una cosa del espíritu bayesiano que yo quiero rescatar al analizar RCT, que en este mal uso que hacemos de la evidencia, de los valores P, etc., la persona que está usando un RCT en el ámbito de terapia más puro, más frecuentista del mundo, muchas veces va a minimizar totalmente la experiencia previa, incluso hasta podría minimizar el conocimiento previo. Yo siento que lo bayesiano tiene la fortaleza que en el priori rescatas un poco eso. ¿Qué es lo que se hace en test diagnóstico? Tú partes de algo. Con Ricardo Castro lo conversábamos muchas veces, a él en la UCI le gusta mucho lo bayesiano porque él frente a un paciente es él y todos los pacientes que él ha visto en su vida, toda su experiencia, incluso su feeling. Eso de alguna manera es más bayesiano que frecuentista. Y eso es lo que yo también intento rescatar, ya ni siquiera desde la matemática, desde la filosofía de cómo ejercemos la medicina. Lamentablemente, por un malentendido que se arrastró por tiempo, la estadística frecuentista, ni siquiera la estadística frecuentista, la medicina basada en evidencia, elevó el parámetro y el valor P como una deidad que tomaba decisiones. Y el acto médico es mucho más complejo que eso. Pero es un asunto más filosófico que matemático. Yo voy a agregar 2 comentarios. Soy Angélica Domínguez, estadística también de la Escuela de Salud Pública. El primero es que el valor P es una probabilidad de error, entonces también a veces uno se queda en qué es significativo o no es significativo, pero igual el valor P en sí mismo tiene un valor. O sea, hay valores P que son mucho más pequeños que otros que están cerca del 0.05, entonces eso también se puede considerar incluso cuando uno revisa algo que fue completamente frecuentista. Y lo otro es que cuando uno hace estadística bayesiana está usando una matemática detrás que como que fuera más robusta que algunos casos de estadística clásica. Por ejemplo, en estadística clásica, frente a algunas cosas, uno, por ejemplo, podría sacar intervalos de confianza para proporción que te quedan fuera del 1, que eso es imposible porque una proporción no puede ser mayor que el 100%. En estadística bayesiana eso nunca va a ocurrir. O en estadística clásica a veces ocurre que te quedan varianzas negativas, que eso tampoco pueden ser, son variabilidades. Y en estadística bayesiana eso nunca va a ocurrir. Entonces, la estadística bayesiana igual tiene la fortaleza de que tiene una matemática súper robusta por atrás. Hay algo que se me quedó en el tintero, a propósito de lo que dijo Lucho. Este software es de descarga gratuita y ya están siendo un poco más amigables, incluso tiene interfaces lindas. Todos estos gráficos son de ahí. Creo que están tratando de acercar un poquitito más lo bayesiano al usuario como uno, que uno es médico nomás. Me encantaría saber más de estadística. Lo otro, que no abordé en esta presentación, pero respecto al intervalo de confianza frecuentista y al intervalo de credibilidad bayesiano, la definición que nosotros damos del intervalo de confianza frecuentista en relación al valor del parámetro no es así. Es como una acomodación. Cuando nosotros decimos
que dentro del intervalo de confianza frecuentista se encuentra el parámetro, eso no necesariamente es así. Pero yo sé que con fines docentes lo hacemos. En cambio, el intervalo de credibilidad bayesiano sí contiene la probabilidad, por decirlo así, la creencia actualizada, etc. Por ende, nuevamente le va sumando más puntitos en algunas cosas a lo bayesiano versus a lo frecuentista. Pero esta es una historia que yo me di cuenta que yo llegué tarde, que como que hay que ir viendo los capítulos para atrás, si ya tiene mucho tiempo, y que ahora, siento yo, por estas publicaciones, por lo que pasó en Andrómeda, etc., está teniendo como un revival bien interesante. Y ojalá no se apague. Muy bien. Creo que nos hemos gozado de un espacio, ¿cierto?, muy rico de conversación, de encuentro, incluso de lenguaje entre la clínica, la medicina, sí, las matemáticas, la bioestadística. Así que estamos muy agradecidos también y sabemos que Jaime además es muy perseverante, muy persistente cuando se convence de algo. Así que seguramente nos va a seguir provocando con nuevos desafíos para que podamos opinar. Los dejo muy cordialmente invitados a nuestro próximo seminario, que no sé si ya tenemos fecha, Angélica ahí nos va a confirmar, pero a todos quienes nos acompañaron hoy día, que puedan sentirse muy invitados a nuestros siguientes seminarios de la Escuela de Salud Pública, donde podremos disfrutar discusiones en distintas temáticas, ¿cierto?, de esta área de confluencia disciplinar. El 12 de junio tenemos otro seminario en un tema muy distinto, tema de ambiente, ecología, pero están todos muy cordialmente invitados y le damos un aplauso grande a nuestro presentador. Muchas gracias.